Hay historias en la Biblia que estremecen no por sus milagros, sino por su crudeza. Una joven baila ante un rey, promete, una madre manipula y un profeta muere. Hoy te contaré la historia completa de la hija de Herodes, la mujer que pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, y descubrirás por qué esta historia no es solo algo del pasado, sino un espejo inquietante de nuestro presente. Esta terrible escena se encuentra principalmente en dos evangelios de Mateo, capítulo 14, y Marcos capítulo 6. Ambos nos cuentan que Juan el Bautista había sido encarcelado por Herodes Antipas, el gobernante de Galilea. Pero ¿cuál fue su crimen? No robó, no mató, no organizó una rebelión. Su único crimen fue decir la verdad. Ahora, aquí es crucial aclarar algo muy importante. El Herodes de esta historia no es el mismo que intentó matar a Jesús cuando era un bebé. Ese era Herodes el Grande. Este es su hijo, Herodes Antipas, un personaje completamente distinto. Gobernó la región de Galilea y Perea durante más de 40 años, desde el 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. Pero no era un rey poderoso por sí mismo, sino un gobernante títere de Roma en su vida. Era una constante búsqueda de poder, placer y sobre todo de mantener una buena imagen pública. El escándalo que desató todo fue su matrimonio. Herodes Antipas se casó con Herodías, quien no solo era su sobrina, sino que también era la esposa de su propio medio hermano, Filipo. Esto, según la ley de Moisés que todo judío debía respetar, era una abominación. Levítico 18, verso 16 lo prohibía explícitamente. Era un pecado público, descarado y un mal ejemplo para todo el pueblo. Y aquí es donde entra Juan el Bautista. Juan no era un profeta de los que susurran al oído de los reyes para agradarles. Era la voz que clamaba en el desierto, una voz que no se podía comprar ni silenciar. Y se plantó delante de Herodes y le dijo directamente, como leemos en Marcos 6, verso 18, «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». ¡Qué valiente! Juan representaba la voz de Dios confrontando el pecado en los lugares más altos del poder. Era la verdad que no se puede sobornar, la conciencia que incomoda. La reacción de la pareja fue muy diferente, y esto es clave. Herodes, en el fondo, temía a Juan. La Biblia dice que sabía que era un varón justo y santo, e incluso lo protegía de Herodías. Le gustaba escucharlo, aunque sus palabras lo dejaran perplejo. Lo respetaba, pero nunca se arrepintió. No estaba dispuesto a cambiar. Por otro lado, Herodías lo odiaba con toda su alma. No podía soportar que alguien señalara su pecado. Ella no quería cambiar su vida. Quería silenciar para siempre la voz que la acusaba. Y aquí aprendemos una lección terrible cuando la verdad no se puede refutar. El pecador intenta eliminarla. Pero ¿quién era esa joven que bailó? La hija de Herodes. Sí, pero no de Herodes Antipas, sino de Herodías, de su matrimonio anterior con Filipo. La Biblia no nos da su nombre, simplemente la llama la hija de Herodías. Sin embargo, la historia secular sí nos lo da. Flavio José fue un respetado historiador judío del siglo I. La identifica en su obra Antigüedades Judías como Salomé. Josefo no solo confirma la existencia de Salomé, sino también la de su madre Herodías, su matrimonio ilegítimo con Herodes y la ejecución de Juan el Bautista. Esto es increíblemente valioso, porque nos demuestra que la narrativa bíblica tiene un sólido respaldo histórico fuera de la propia Biblia. No es un cuento, son hechos documentados. Llegamos a la noche fatídica. Herodes celebra su cumpleaños con una gran fiesta. Imagina la escena, el palacio lleno de los hombres más importantes de Galilea, nobles, altos oficiales, abunda el vino, la música, el lujo. Es un ambiente de vanidad y exceso. Y en medio de todo, entra Salomé, la joven princesa, y comienza a bailar. En esa cultura, que una mujer de la nobleza bailara de forma sensual delante de un grupo de hombres ebrios era algo absolutamente escandaloso e inapropiado. Pero el espectáculo agradó tanto a Herodes y a sus invitados, que cegado por el placer y el alcohol, hizo un juramento público y totalmente imprudente. Le dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y para que nadie dudara de su palabra, añadió, te daré hasta la mitad de mi reino. Una promesa exagerada, nacida del orgullo y la vanidad del momento. Salomé, probablemente sorprendida por una oferta tan grande, no supo qué pedir. Salió corriendo a consultar a la única persona en la que confiaba, en su madre Herodías, y aquí vemos la oscuridad de un corazón lleno de rencor. Herodías no lo dudó ni un segundo. No pidió joyas, ni tierras, ni un matrimonio ventajoso para su hija. Su venganza había estado esperando el momento perfecto. Y le dijo a su hija que volviera y pidiera algo terrible: la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja.
Analicemos esto. No fue un impulso juvenil de Salomé, fue un plan macabro, fríamente calculado por su madre. La petición era específica en una bandeja, para que la humillación fuera total, para que el trofeo de su victoria fuera visible para todos. Salomé regresa ante el rey y repite la petición de su madre. La Biblia dice que el rey se entristeció muchísimo. En el fondo, sabía que estaba mal. Sabía que Juan era un hombre de Dios, pero estaba atrapado. Había hecho un juramento delante de todos sus invitados importantes. ¿Qué pesaba más para él? ¿La vida de un hombre justo? ¿O su propio orgullo y su imagen pública? Trágicamente, su orgullo ganó. Prefirió cometer un asesinato antes que quedar como un cobarde o un mentiroso ante sus amigos. Su orgullo pesó más que la justicia. Y así, el profeta más grande nacido de mujer, como lo llamó Jesús, fue decapitado en la oscuridad de una celda, solo, silenciado por el poder corrupto, pero fiel a su llamado hasta el último aliento. Su cabeza fue puesta en un plato y entregada a la joven Salomé, como si fuera un premio macabro, y ella se la llevó a su madre. El odio de Herodías había triunfado, o eso creía ella. Después, los discípulos de Juan, con el corazón roto, recogieron su cuerpo sin vida, le dieron una digna sepultura y fueron a darle la noticia a la única persona que podía entender la profundidad de esa pérdida, a Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia tan oscura hoy? Primero, que la verdad siempre va a incomodar al pecado. Si decides vivir una vida que agrada a Dios, inevitablemente tu luz expondrá la oscuridad de otros, y eso no siempre será bien recibido. Segundo, que no todos los que respetan a Dios realmente lo obedecen. Herodes escuchaba a Juan, lo admiraba, pero nunca estuvo dispuesto a cambiar su vida. Hay muchas personas así hoy, que les gusta escuchar la palabra, pero su corazón sigue endurecido. Tercero, el pecado que no se confronta y no se arranca de raíz se vuelve más y más violento. Herodías pasó de sentirse incómoda al odio y del odio a la planificación de un asesinato. Nunca subestimes el poder destructivo del pecado que se deja crecer en el corazón. Y cuarto, el silencio ante la injusticia nunca es neutral. Herodes no quería matar a Juan, pero su cobardía y su pasividad lo convirtieron en cómplice y ejecutor. Su silencio costó una vida. Hoy en día puede que no se pidan cabezas en bandejas de plata, pero el espíritu de Herodías y Herodes sigue vivo. Se destruyen reputaciones en redes sociales, se cancela a quienes hablan la verdad, se ridiculiza a quienes se atreven a confrontar el pecado en la cultura, y se intenta silenciar la voz profética que nos llama al arrepentimiento. Juan el Bautista nos recuerda una verdad eterna: obedecer a Dios puede costarlo todo en esta vida, pero callar la verdad y comprometer nuestros valores por miedo o por agradar a los hombres, al final cuesta mucho más. Al final, Juan perdió la cabeza, pero nunca perdió su fidelidad ni su corona eterna. Herodes conservó su trono por un tiempo, pero perdió su alma. La pregunta para nosotros no es simplemente qué pasó hace 2000 años. La pregunta es, ¿de qué lado estaríamos nosotros hoy? ¿Del lado de la verdad valiente aunque cueste, o del lado del silencio cobarde? Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha impactado, compártelo y suscríbete para más contenido que edifica. Que Dios te bendiga.